Muy bien, hermanos, vamos rápido a la ponencia número 8, integrando un equipo de trabajo. Todo lo que hemos hablado, lo hemos hablado en torno a lo que debe de hacer el líder. Y la integración del equipo de trabajo debe de partir de la iniciativa de un líder. No obstante, hay que entender que todo lo que hemos mencionado que el líder debe de hacer, no lo debe de hacer solo. Debe de integrar un equipo de trabajo que sean los que prácticamente juntamente con él puedan llevar a cabo esta labor. Ahora, hay tres cosas que queremos mencionar antes de dar algunas ideas de cómo integrar el equipo. La integración de un equipo de trabajo requiere paciencia. Ya anoche hemos hablado un poco sobre eso. Hay veces, hermanos, que es bien difícil el proceso de la integración. Uno selecciona cierto grupo de personas y comienza un proceso de depuración. Y en la depuración prácticamente le queda muy poca gente, tiene que incorporar nueva gente para comenzar otro proceso. Es una experiencia que requiere mucho de paciencia, requiere mucho de perseverancia, porque después de intentarlo una y otra vez, uno puede entrar en la desmotivación y decir, no, voy a hacerlo mejor solo. Pero esa es una grave equivocación. Ya hemos dicho, y si logramos llegar hasta ahí cuando veamos la ley de la trascendencia, esa ley de la trascendencia nos enseña que un líder no puede hacer absolutamente todo solo. Necesita de hombres que estén alrededor de él para que puedan empujar y llevar a cabo la dirección de la iglesia juntos. Requiere también capacitación. Les voy a compartir parte de las técnicas que yo utilizo. Yo suelo a menudo pasar test de dones en listas que yo construyo una lista de prospectos. Paso una cantidad de test de dones para identificar las fortalezas y las debilidades en el servicio. Una vez he identificado los posibles dones que tienen los hermanos, los someto a procesos de entrenamiento, que es lo último que está diciendo acá. Los someto a procesos de entrenamiento. Hasta ese momento yo he nombrado a nadie. No está el equipo formado todavía. Entonces, una vez pasan por todo un proceso de entrenamiento, al final comienzo a darme cuenta mediante ese entrenamiento quiénes asimilaron mejor, quiénes tienen mayor compromiso y quiénes están dispuestos realmente a comenzar un proceso de captación de la visión, porque hasta ese momento solamente se ha trabajado las fases preliminares. Entonces, allí viene prácticamente la otra fase de la otra depuración para quedarme solamente con un grupo ya definido. Con ese grupo integramos una serie de capacitaciones en donde yo comienzo a transmitirles a ellos la visión de lo que queremos lograr, de la estrategia, de todos los planes de acción que se van a implementar. Después de todo eso comenzamos a trabajar en los valores que nos debe de unir, porque si no hay unificación de criterio, cuando usted venga a sentir, todo eso se desmorona. Entonces, todo eso requiere capacitación. Esas son así, a grosso modo, lo que yo suelo hacer. Entonces, requiere paciencia, perseverancia y capacitación como acciones preliminares en el proceso de integrarlo. Ahora, vayamos propiamente a la acción. Bases sobre las cuales usted y yo deberíamos de construir, ahí le falta la C, de construir un equipo de trabajo. Nosotros recomendamos que haya una visión y una filosofía definida en el líder para integrar un equipo de trabajo. Si usted no sabe
¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Hacia dónde quiere mover la iglesia? Pues hombre, cuando intenta integrar su equipo de trabajo, ese va a ser un obstáculo. La gente que va a trabajar con usted quiere saber cuál es el punto de llegada, hacia dónde nos vamos a mover, cómo pensamos hacerlo. Entonces es necesario que usted eso ya tenga una visión, una filosofía bien definida hacia dónde va a enrumbar la iglesia. Ahora bien, una vez tiene una visión bien definida, usted debe de saber que no podrá llevar la iglesia hacia allá, hacia ese futuro ideal que busca usted solo. Debe de integrar gente que de alguna u otra manera se identifiquen con esa visión y que también comiencen a encarnar la pasión por lograr eso. Entonces, ¿cómo lograrlo? Debe de integrar ese equipo mediante una cohesión en la visión. Toda esa gente debe de estar viendo lo mismo que usted mira. No vayan a ser como los que acabamos de hablar con los 2 espías, ¿verdad? 10 miraban distinto que 2. Todos deben de estar cohesionados con esa misma visión. El equipo necesita realmente eso. Ese es el primer basamento para construirlo. Una vez usted tiene ese grupo de personas, comience a cohesionarlos en torno a una misma visión. Ellos deben de encarnar la visión que usted tiene. En segundo lugar, una vez usted los cohesiona en una misma visión, trabaje el área del compromiso. La gente que no tiene compromiso, hermanos, usted no puede contar con ellos. Porque usted muchas veces planea, lleva a cabo planes de acción, y si usted, cuando usted los quiere ejecutar, usted se va a dar cuenta que de 6, 7, 8 o más personas que integran su equipo de trabajo, 3 van a estar ahí, que son los comprometidos. El resto llegan a unas actividades, llegan a otras y nunca puede usted estar seguro si cuenta con ellos. Miren, el reto grande que nosotros tenemos es porque toda la gente ha venido al Evangelio con agendas ya definidas. Y eso es una cosa tremenda. La gente viene al Evangelio, ya tiene una agenda laboral, tiene una agenda familiar, una agenda recreacional, que ya forman parte de sus prioridades en la vida. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esa gente transforme sus agendas y sin renunciar a lo prioritario que también le importa al Evangelio? Porque, por ejemplo, a mí me importa que un líder le dedique tiempo a su familia. A mí me interesa que un miembro del equipo de trabajo le dé prioridad a su familia. Si yo tengo gente con familias disfuncionales, con crisis en el seno en sus hogares, obviamente ese miembro del equipo de trabajo va a ser un portillo del enemigo para estar infiltrándose constantemente. Entonces, pero hay que, una vez traemos a esta gente, hay que trabajar en la readecuación de sus agendas con que llegan, y que la agenda del Evangelio, la agenda del desarrollo y del crecimiento de la iglesia vaya tomando el respectivo lugar en sus nuevas agendas. Este es un reto. ¿Y cómo lo logramos? Cuando nosotros logramos que esa gente se comprometa. Hay un compromiso primariamente. Esto, por favor, cuando lo haga, si usted comienza a comprometerlos con usted, le van a fallar. Usted comience a llevar a esa gente a que adquieran un compromiso con Dios. Ahí está la clave, que ellos se comprometan con el Señor, pero que no sea simplemente un compromiso teórico, que no encarna acciones verdaderas. Entonces, una vez ellos se comprometen con Dios, se comprometen con la palabra, se comprometen con la misión de la iglesia, se comprometen con la visión del equipo de trabajo, entonces usted realmente ha logrado la otra etapa, el otro basamento en el proceso de integrar ese equipo de trabajo. Recuérdense, este es el proceso de integrarlo.
Entonces hemos visto, primero cohesionarlos en torno a la visión, luego trabajar en el área del compromiso de ellos. En tercer lugar, tiene que trabajar en la motivación de ellos. ¿Cuál debe de ser su motivación? Ya hemos dicho, por eso hablamos de liderazgo transaccional. Por favor, que no sean recompensas, que no sean amenazas, sanciones, castigos. No, vamos a trabajar en el área de los valores del reino, para que ellos encarnen los valores, que ellos transformen su jerarquía de valores. Porque muchas veces dentro de la jerarquía de valores con que venimos al Evangelio, porque nadie viene al Evangelio sin valores. Todos ya traen una preconcepción de lo que es bueno, de lo que es malo, de un sistema de valores en su vida. Viene, todo eso lo trae. Lo que pasa es que ahora tiene que pasar el filtro, un reaprendizaje a través del Evangelio para reestructurar los valores de la nueva vida. Entonces, en el equipo de trabajo hay que hacer eso y comenzar a ayudar a esta gente para que dentro de sus esquemas, su jerarquía de valores, Dios sea el primero. Porque fuimos diseñados así. O sea, aquí hay que trabajarlo, que su diseño existencial, a la luz de las Escrituras, determina de que Dios debe ser el valor supremo en la vida de ellos. Y si ellos realmente reestructuran sus valores en ese proceso, que decimos que esto dura mucho tiempo, porque eso no se logra de la noche a la mañana, pero hay que trabajar en eso, de manera tal que ellos vayan teniendo a Dios como el valor supremo. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego todas las otras necesidades vienen como promesas, van a ser añadidas, van a ser suplidas. Pero si pones a Dios en primer lugar, si pones su reino en primer lugar, si buscas su justicia en primer lugar. Entonces, todo eso hay que trabajarlo, a manera de que vaya ocurriendo una transformación del sistema de valores. Con razón, escuchábamos el día de anoche, Rick Warren se llevó 15 años para poder montar su equipo de trabajo. Qué cosa más tremenda. Así que esto va a llevar tiempo, hermanos. Llevo 5 años ahorita trabajando en un equipo de trabajo en las nuevas funciones que estoy desempeñando. Y debo de decir, todavía no me considero ni estar a medio camino. Pero hay que seguir trabajando en esta dirección. Una vez trabajamos en los valores que deben de convertirse en el motor motivacional para que ellos cooperen, debemos de trabajar en ese grupo para que haya una absoluta dependencia del Espíritu Santo. Como dice la parte esta, el equipo de trabajo debe de ser propulsado por una profunda relación con el Espíritu Santo. Esto es algo con lo cual hay que luchar, porque hemos llegado a una etapa crítica en el cristianismo, y hablo del cristianismo en sentido general. Esto usted no solamente lo mira dentro de nuestra iglesia, es una crisis generacional contemporánea, bien generalizada en las iglesias locales, con sus raras excepciones, en donde ahora se ha reducido el cristianismo a una mera práctica religiosa. Y el cristianismo trasciende las fronteras de la religiosidad. El cristianismo se edifica en una relación personal. El cristianismo es un caminar diario en el Espíritu. El cristianismo es lograr conectarme diariamente con aquel que es nuestro acompañante en este peregrinaje que nosotros tenemos rumbo hacia la Canaán celestial. Hoy no es una nube física lo que nos acompaña, no es una columna de fuego física la que nos acompaña. Todo eso apuntaba a la presencia continua del Espíritu Santo caminando con nosotros. Hay muchos, recuerdo en ciertos círculos de estudio, que criticaban mucho a Benny Hinn, y aun cuando uno no puede estar de acuerdo con todo con él,
pero lo criticaban por el título de su libro, Buenos días, Espíritu Santo. Si hay una cosa que uno encuentra positivo en eso, es por lo menos el énfasis personal en el Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza activa como lo enseñan los testigos de Jehová. Si fuera una fuerza activa, fuera como la energía que pasa y que transmite la energía eléctrica que tenemos. No, usted no puede establecer una relación personal con un cable de energía. No piensa, no siente, no actúa. Pero el Espíritu Santo sí conoce lo profundo de Dios y es la fuente de revelación interior de Dios y de su voluntad para nosotros en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es un caminar constante. Dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Es una persona que se entristece con nuestras acciones y actitudes pecaminosas. Entonces debemos de descubrir una relación personal con el Espíritu Santo en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos. Si no llevamos al nivel del equipo a una relación personal íntima, diaria, para que caminen con el Espíritu Santo, usted no puede esperar mucho de ese equipo de trabajo. Entonces hay que trabajar en esta dirección. Una vez hemos visto estos basamentos, vayamos a los aspectos organizacionales. En los aspectos organizacionales vamos a decir que debemos de pensar en dos tipos de organización. Una organización para el funcionamiento del equipo, es decir, los roles o los propósitos o la misión que tiene que cumplir. Y hay que pensar en una organización para mantener la vigencia operacional del equipo a través del tiempo. Un equipo de trabajo es un equipo que va a tener tanto circunstancias endógenas como exógenas, o sea, externas o internas, que van a atentar en contra de la existencia del equipo. Casi nosotros por lo general siempre organizamos el equipo pensando en los roles que van a asumir, en cómo nos van a ayudar a alcanzar objetivos, metas, pero nunca pensamos en organizarlo de tal manera que estén preparados para enfrentar los ataques externos o los problemas internos que surgen en el equipo. Cuando reviente una bomba dentro del mismo equipo, ya sea en los aspectos relacionales, ¿está preparado ese equipo para sobrevivir y pasar esa crisis? Cuando vengan los ataques desde afuera hacia ese equipo, ¿está listo y preparado ese equipo para sobrevivir a esos ataques? Entonces uno debe de organizar al equipo tanto para que cumplan su misión como también para que sobrevivan a las diferentes circunstancias que va a cruzar ese equipo y que va a tener ese equipo, tanto como ataques de afuera como circunstancias críticas desde adentro. Ahora bien, vamos a pensar cómo podemos resolver esto. Vamos a ver los principios de organización en cuanto a los aspectos de la primera organización, de cómo cumplir su misión. Integre el equipo garantizando la satisfacción de las siguientes necesidades. Número 1, que cada uno de ellos aporte al equipo con lo que mejor está calificado o capacitado. Es decir, use a cada miembro del equipo de acuerdo a las fortalezas que tiene para aportar al equipo. Casi muchas veces nosotros, no sé si eso suele pasar aquí, pero donde me ha tocado incluso ya sea enseñar, asesorar o pastorear, me he encontrado con esta realidad, que muchas veces organizamos a la gente casi sin tomar en cuenta este principio. Y mire, hermano, usted va a ser el coordinador de esto, usted va a levantar las actas, usted va a hacer esto y lo señalamos así. Pero la gran pregunta es, antes de hacer eso, ¿es para eso que está más calificado él en el equipo? Ese es el talento, el don que está acorde a esa función, al don que tiene él, a esa capacidad con que lo ha dotado la gracia de Dios. Son preguntas que debemos de resolver seriamente, porque qué cosa más tremenda sería. Es como usar imagínese usted, un
una ilustración aquí exagerada y hasta humorista, ¿verdad? Tomo un vehículo y quiero usar sus diferentes partes. Agarro la llanta y la pongo de volante, el volante lo pongo de motor, el motor sería absurdo. Entonces, ¿qué yo puedo esperar de todas esas partes? Pero si se engranan adecuadamente, de acuerdo a lo que están diseñados para funcionar, el equipo, el vehículo me va a llevar a algún lugar y va a cumplir con su función. Entonces, estos son procesos que requieren tiempo, pero es sentar un buen fundamento para que los equipos trabajen. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este proceso? Identifique sus dones y darle un rol que esté acorde a los dones que esta persona tiene. Si una persona, ya vamos a ver más adelante cuáles podrían ser. Si una persona, por ejemplo, es una persona con dificultad de comunicación, con demasiado tímido, y yo lo pongo, mira, tú vas a manejar la comunicación del equipo. Si no está, probablemente esa persona callada, con dificultad de comunicarse, tenga otra fortaleza para otro lugar. Entonces lo vamos a ubicar ahí. En segundo lugar, dele oportunidad para el logro de sus metas personales. Yo me recuerdo cuando el hermano Ozzie Williams, no sé si algunos de ustedes lo conocieron, él era el director mundial para ese tiempo del CLB, y cuando él quiso que yo cooperara y trabajara con ellos en el departamento, me dice, hubo esta pregunta, a mí me sorprendió. Y me dice, hermano Sarceño, ¿cuáles son las metas que tú tienes para tu familia y tus metas personales? ¿Cuáles son? Para ese tiempo yo tenía una de las carreras inconclusas y era mi deseo terminarlo. Tenía obviamente metas y objetivos con mi familia que deseaba realizarla. Entonces, cuando él me hizo estas preguntas, luego vino a mi mente qué proceso más sólido el que él estaba. Estaba trabajando, integrando su equipo. Muchas veces nosotros pasamos por alto eso. ¿Qué es lo que tú deseas como persona que están dentro de tus metas legítimas en la vida? ¿Qué piensas alcanzar con tu familia, con tus hijos, con tu esposa? Todas esas cosas uno las debe de sondear. ¿Para qué? Para que a la hora de integrar no trunques las aspiraciones por las que este hombre está trabajando y que son legítimas. ¿Por qué? Porque si no tomas en cuenta eso, esas cosas son prioridades en la vida de ese hombre. Y como son prioridades, a la hora que tú lo llames para trabajar en el equipo, las prioridades van a dominar el comportamiento de ese hombre. Y si tú no las tomaste en cuenta a la hora de integrarlo, cuando vengas a sentir, su nivel de compromiso será menor. ¿Por qué? Porque él está buscando satisfacer ciertas metas personales que no las va a sacrificar y no está dispuesto a sacrificarlas por lo que se va a hacer en el equipo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Una vez, por eso es que como líder tenemos que tener esa gracia y esa sabiduría de Dios, de tal manera que a la hora que tengamos en el expediente de cada uno cuáles son sus aspiraciones personales, ahora viene el reto. ¿Cómo yo voy a integrar este equipo sin lesionar, sin afectar aspiraciones legítimas que este hombre tiene para él o para su familia, para su esposa o para sus hijos? Entonces, esas cosas deben de tomarse en cuenta a la hora de integrar el equipo de trabajo. En tercer lugar, integra el equipo tomando en cuenta que se logre una aceptación mutua dentro del equipo. Si no toma en cuenta esto, lo que usted puede hacer es crear un campo de batalla dentro del mismo equipo. Si la gente no se acepta mutuamente, eso va a truncar con el funcionamiento del equipo. Entonces, todo esto es un reto. Muchas veces yo me he visto en la dura, pero en la dura decisión. He tenido muchas veces
ciertos candidatos a ser miembro del equipo con un talento brillante. Y digo, Dios mío, esto no lo puedo desperdiciar. Este hombre tiene mucho que dar al equipo. Pero ese hombre viene arrastrando un conflicto de mucho tiempo con otro que también tiene habilidades y tiene capacidades para poder aportar al equipo. Son decisiones éticas sumamente difíciles que tomar, pero si usted no logra porque tengan sustentación las diferencias de opiniones, sino por el conflicto que existe, siempre uno le lleva la contraria al otro. Y es un problema. Así no puede funcionar el equipo. Entonces, uno de dos, o sacrifica uno o resuelve el problema con las personas que son prospectos a integrar el equipo. En cuarto lugar, permitir la representación de los intereses del grupo que han sido nombrados. Déjeme explicarle aquí. Muchas veces los que integran el grupo van a representar, en el caso mío, les voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. Yo tengo una estructura dentro de la iglesia en donde están todos los ministerios de alcance. Tenemos otros ministerios que son dedicados al desarrollo, al crecimiento. Y tenemos otros ministerios que son para los oficios administrativos. Están todos clasificados. Dentro de la integración del equipo, yo he tomado un miembro de los ministerios de alcance, otros de los ministerios de desarrollo. Y así yo tengo representados de toda la estructura, tengo una representación de todos ellos. Ahora, es obvio que, por ejemplo, el miembro del equipo que procede de los ministerios de alcance, él va a tener una prioridad por el sector que él representa. Él va a querer apoyo para los eventos evangelísticos, para los grupos de crecimiento, materiales, programas, actividades. Él va a querer que dentro de la planificación del equipo se tome en cuenta las acciones de ese equipo que favorezcan al ministerio de alcance, a los ministerios de alcance. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que se les permita, que no se mire eso como, en otras palabras, cuando él diga, hermano, ustedes planificaron mucho para los ministerios de servicio, para los ministerios de desarrollo, pero ¿y qué de los ministerios de alcance? No vea eso como un disidente, como alguien decir, hermano, aquí somos un equipo. No, déjelo, respete, escúchelo. Al fin y al cabo ese equipo está trabajando para el beneficio de toda la estructura. Entonces permita que él represente los intereses de los ministerios que él representa. ¿Se entendió? Eso es lo que queremos enfocar con eso. Ahora bien, vayamos a los siguientes elementos. Intégralo en torno a una meta común, a un propósito común, o si quiere, a una declaración de propósito común. Ese equipo debe de ser cohesionado en torno a un propósito, a una declaración de misión, si usted se le quiere llamar, o a una declaración de propósito. Intégrelo. ¿Cómo hacerlo? Número 1, no le imponga el propósito. Usted es el líder, claro, usted es el líder, usted ha transmitido su visión a esa gente, pero ahora usted va a ser como una especie de catalizador y de asesor en el proceso que el equipo integre su declaración de propósito, pero no se la imponga. Porque si usted se la impone, los miembros no se sienten parte de ella. Es necesario que entre todos puedan construir su declaración de propósito. Usted simplemente, cuando vea que la declaración del propósito está fuera de lugar, no está acorde con todo lo macro que se quiere alcanzar, entonces usted oriente, usted asesore, pero no se la imponga. Deje que ellos, que todos en conjunto, la construyan. ¿Se entendió eso?
¿Ningún astronauta? Vamos a ver. Número 2. La responsabilidad de administración es velar porque la meta del grupo sea clara, sea bíblica y sea precisa. Es decir, usted debe diario orientar al equipo de trabajo que tenga esas 3 características. ¿Qué es lo primero? Clara. Cuando se hace esto en la práctica, muchas veces le dice, bueno, ya está construida, porque hay alguien que está fungiendo ahí como un secretario, redactando lo que todos están diciendo. Le dice, lee la declaración, vamos a ver. Cuando la leen todos, usted pregunta, ¿es entendible para ti? Explícame qué es lo que está diciendo. ¿Es entendible? Y así vamos haciendo la evaluación. Si la gente no sabe explicar lo que allí se ha redactado, esa declaración de propósito no está clara. O sea, debe de ser una cosa que debe de ser entendible para todos. Entonces hay que volver a dirigir el proceso para que se vuelva a redactar. Segundo, que sea bíblica. En realidad tiene sustentación bíblica esa declaración. Una vez más, se hace un sondeo con todos ellos, a fin de determinar que esté bien sustentada bíblicamente. Y en tercer y último lugar, ¿es precisa? La precisión tiene que ver, en otras palabras, con el tamaño de la declaración. Si se escribe un Nuevo Testamento, si se escriben 2, 3 páginas, entonces es obvio que eso le va a quitar incluso la misma claridad. Que sea precisa es que en pocas líneas resuma el propósito por el cual ellos van a trabajar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Vayamos adelante entonces. Establecer una dinámica que garantice, por una parte, la productividad y por otra parte, el mantenimiento del equipo. Lo que yo decía en el inicio, cómo este equipo va a rendir, va a alcanzar su misión, cómo este equipo se va a mantener ante todos los embates de la vida, de las circunstancias. ¿Cómo? Vamos a dar las siguientes recomendaciones. Número 1, el rol de los miembros que deben de asumir para la productividad deben de ser bien definidos. ¿Cuál es el rol que cada miembro va a asumir para volverse productivo dentro del equipo? Vamos a dar las siguientes recomendaciones. Número 1, debe de haber alguien que asuma el rol de organizador. Y eso acorde a sus dones. Miren, yo creo que ustedes, indudablemente, a través de los años, ustedes se han dado cuenta que cuando usted tiene una reunión de un grupo de personas y tiene que ver con aspectos de propuestas organizacionales, hay gente que tiene una habilidad para distribuir responsabilidades. Sabe escoger la persona indicada. Mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello y tú vas a hacer esto. Tienen esas habilidades. Cuando usted contemple esas habilidades en alguien, ese es un buen prospecto para ser un organizador dentro del equipo. Para que cuando se construyan realmente las actividades que se van a llevar a cabo por el equipo, el organizador, no usted como líder, el organizador es el que va a asumir esa responsabilidad. Otro rol que se debe tomar en cuenta es el iniciador. Cuando hablamos, salud, parece que el iniciador, se ha fijado, también es un talento que hay en las personas. Como muy bien lo dice el término, hay veces que la gente puede planificar. ¿Y quién va a prender el motor? ¿Quién va a echar adelante que eso? Bueno, ya planificamos eso y lo planificamos para el 2 de diciembre y es el 2 de diciembre. Entonces, ¿y quién va a comenzar esto? No, el iniciador es aquel miembro del equipo que siempre está activando, tomando la iniciativa para que las cosas se lleven a cabo. Hay gente que espera que alguien tome la iniciativa para actuar, pero hay alguien que no espera que tome la iniciativa. Él inmediatamente comienza a actuar. Esa es la persona
Quien se vea que tenga esa habilidad, ese es el responsable dentro del equipo, que va a ser el que va a estar echando a andar, motivando para que las cosas se echen a andar. Otro rol que se debe de contemplar es el de el recopilador. ¿Cómo funciona este rol? Cuando el equipo entre a procesos de planificación, va a necesitar mucha información. ¿Quién la va a recoger? ¿Quién va a ser el responsable de proveer los insumos que el equipo necesita para que tenga la información adecuada para la construcción de proyectos, para la construcción de planes de trabajo? ¿Quién lo va a hacer? El recopilador. Tenemos personas muy brillantes. Ahora con todo este avance de la informática, tenemos personas que le consiguen libros, le consiguen documentos, le consiguen avances, le consiguen, ¿qué no le consiguen? Y hay quienes que no consiguen eso, se van y hacen una entrevista aquí, allá, allá, y recuperan la información y dicen al equipo, aquí está lo que me pidieron. Es así como funciona el equipo. Entonces, hay que ver quién es el que tiene el talento más adecuado para darle ese rol dentro del equipo. Aparte de esto, el expedidor. Si un equipo ha de funcionar eficazmente, ha de ser un equipo que maneje bien la comunicación. El expedidor es el responsable de eso. El equipo debe de tener una comunicación eficaz de los acuerdos, de los planes de acción, de algún comunicado especial del líder para todo el grupo. ¿Quién es el encargado de que fluya la comunicación en todos los miembros del equipo? El expedidor. Así es que eso es importante. Fíjense que cuando usted forma parte de un equipo y luego hay alguien que le está llamando, por lo general en las empresas es una voz dulce de una mujer, y le llama y le dice, recuérdese que usted tiene una reunión con el jefe hoy a las 10 de la mañana. Y usted probablemente esté bien duchado y ya estaba en el carro y le cayó la llamada, pero le están recordando. Hay veces que cuando no se montan estos sistemas de comunicación, llega el pastor a las 3 de la tarde porque a las 3:30 ha convocado a su equipo de trabajo. Y llegó a las 3:30. Como a las 3:45 apareció el primero. Luego apareció el segundo, pero faltaron los demás. Y luego cuando se le llama a los que faltaron, y le llama al primero y le dice, óyeme, ¿vas a venir a la reunión o no? Ay, pastor, se me fue, perdóneme, se me fue por alto. A la próxima no le fallo. Eso se supera cuando tenemos dentro del equipo una persona con el rol de expedidor. Él está constantemente en contacto. Mira, tenemos reunión tal día, mira, tenemos tal actividad tal día, y los mantiene bien informados. No hay nadie que tenga una excusa. Si le va a faltar a alguien, ya sea por un caso justificado y excepcional o porque es un irresponsable y no tiene compromiso con el equipo. Pero de lo contrario, por falta de información, nadie le va a faltar. Entonces, eso es importante que opere dentro del equipo de trabajo. Y por último, un evaluador. Hemos ejecutado una actividad, un proyecto, un plan de trabajo. Nunca, aun cuando los resultados, aun cuando la percepción sea que tuvo éxito el proyecto, no, siempre tráigalo a la mesa con el equipo de trabajo y hagamos una evaluación de lo que pasó. Es así como crecemos, hermano. Cuando pasamos por alto todas esas cosas, nunca aprovechamos ni lo bueno que hicimos, ni lo deficiente que estuvo algunas áreas de lo que hicimos. Hay que evaluar constantemente. Pero dentro del equipo, aunque todos participan, sin embargo hay alguien que está constantemente asumiendo un rol de evaluador. Usted lo puede ver con ese talento propio y ese juicio tan agudo que tiene. Usted está desarrollando, digamos, una campaña evangelística. Está viendo si el evangelista que se consiguió
era el hombre adecuado, con la vocación evangelística adecuada, si los instrumentos estaban adecuados, si la plataforma se ubicó en el lugar adecuado, si el sonidista manejó bien el sonido adecuado en el lugar, si los ministerios de ujieres o servidores asumieron su función a atender a la gente. Ese está, pero absorbiendo cada detalle. Cuando llega a la mesa de evaluación con el equipo de trabajo, él tiene ya su listita. Y dice, yo percibí esto y esto y esto y esto. Eso es importante, tener gente, porque hay gente que tiene esa capacidad, es un talento, es una habilidad que se desarrolla más en unos que en otros. Hay que identificar ese tipo de gente y ponerlo como un evaluador, con el rol de evaluador dentro del equipo de trabajo. Estos 5 roles son recomendables para que funcionen dentro de la función de productividad del equipo. Vayamos a ver ahora el rol de los miembros para lograr ¿el qué? El mantenimiento. Esto tiene que ver con la sobrevivencia del equipo ante los ataques que le vengan de fuera o las crisis que se produzcan de adentro. También los roles deben, o sea, el equipo debe ser organizado, diseñado para funcionar y estar preparado para los momentos de crisis, para los momentos de ataque que le llegan de afuera. Debe de estar organizado para estar preparado. Ahora bien, ¿qué roles debe de implementar para esta parte de la función? Número 1, ayer hablábamos, si ayer fue, ¿verdad? No fue el primer día, del don de exhortación. Usted debe descubrir, porque aquí el primer rol es el rol de animador. Este es el rol que lo debe de asumir alguien que tenga el don de exhortación. Dicho sea de paso, hay veces que la exhortación se malentiende y creen que exhortación es amonestar y creen que exhortación es regañar. No hay cosa más perdida que esa. Hay cosa. Yo tuve un miembro de la iglesia, miembro de una iglesia que pastoreé en la costa del Pacífico de mi país. Ese hermano llegaba tempranito a la iglesia. Y después que se paraba en una esquina esperando que todos entraran. Él veía si el hermano entraba o el joven entraba y oraba a la hora de llegar al templo y luego se sentaba. Él veía. Cuando ya había monitoreado a todos, había una costumbre en ese tiempo que se abría un tiempo de testimonio, no sé si se usa acá también. A la hora del tiempo de los testimonios, él era el primero, aparecía en ese. A la hora de... Pero miren, si es que es humorista, yo honestamente me costó tratar a este hermano. A la hora del testimonio, él en realidad no eran testimonios. Él decía, ¿has leído, hermano, lo que dice el libro de Salmos? No seáis como el caballo sin entendimiento. Y luego que citaba esa cita, se dirigía a aquellos hermanos y hermanas que habían entrado y no habían orado. Y era para supuestamente reprenderlos, amonestarlos y de esa manera. Y al final cerraba. Y le dice, y no se enojen conmigo. Enójense con Dios. Porque Dios es el que da los dones. Y Él me ha dado a mí el don de la exhortación. Ay, cuando uno escucha ese tipo de definiciones para el don de la exhortación, en realidad necesita aprender mucho de eso. El que tiene el don de la exhortación, hermano, es una persona que Dios le da una gracia especial para reconstruir estados de ánimo desquebrajados. Por eso es que el que tiene el don de la exhortación consuela, anima a las personas que están en situaciones muchas veces de profunda crisis emocional. Cuando hablamos aquí de que quien debe de asumir este rol, especialmente alguien que tenga el don de la exhortación, es porque muchas veces o fracasó un proyecto
o surgió un conflicto interno, o hubieron críticas y ataques desde afuera contra los miembros del equipo de trabajo. Y hay veces que la gente se descabra. Los miembros son humanos, no son seres glorificados, no son ángeles los que tiene como equipo. Son gente que siente, que se desquebrajan emocionalmente. Y muchas veces en el mismo equipo allí usted lo va a ver cabizbajo, algunos completamente desanimados. Es allí donde el rol del animador entra en acción. A menudo estos hombres tienen esa gracia especial para infundir fe, para despertar esperanza, para reconstruir los estados emocionales desquebrajados. Ese es el tipo de hombre que se necesita para ponerlo como animador. Otro rol para el mantenimiento del equipo es el seguidor. El seguidor es aquel que tiene esa capacidad de poder emprender. Tan pronto alguien ha tomado la iniciativa en algo, dice, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Esa es la persona que se necesita para este tipo de organización, para que sea, en otras palabras, los que estén constantemente fortaleciendo la motivación del equipo a fin de echar adelante las cosas que se han planificado o cualquier iniciativa que tenga que ver con alguna crisis que esté pasando el equipo. Tercero, ponga a alguien que tenga también el rol de mediador. Estos que son mediadores son aquellos que tienen el don de la pacificación, son buenos, son artesanos de la paz. Son aquellas personas que inmediatamente, cuando surge un conflicto dentro de ellos, inmediatamente tratan la manera de apaciguar y tranquilizar a las personas que han comenzado con una profunda tensión dentro del equipo. Ese tipo de gente que usted ve, no ponga a una gente de mecha corta. Hay gente que apenas ni se ha articulado bien la palabra de ofensa y ya explotó, pues. Entonces, no esa es la idea. El mediador a menudo es un hombre que tiene esa capacidad de tolerancia y que tiene la habilidad para reconvenir a las personas que están en conflicto. Esos son los que deben de asumir ese tipo de rol en el equipo. En cuarto lugar, ponga a alguien que tenga esa habilidad apologética, ¿verdad?, de defensa. Porque no solamente el mediador ayuda mucho para las crisis que surgen adentro, pero el protector es el que ayuda al equipo con los ataques que llegan de afuera. Esta es la persona que siempre se para y dicen, señores, ustedes están equivocados. La decisión del equipo o lo que acordó el equipo o el proyecto que ejecutó el equipo consistió en esto y clarifica las cosas desarrollando una defensa o justificación del por qué tomó esa decisión el equipo. Esos son los protectores del equipo. O sea que por una parte tenemos al mediador ayudándolos con los conflictos internos y tenemos al protector ayudando con todos los embates que vienen de afuera del equipo. A eso se refiere lo del protector. En quinto lugar, hay gente que tienen una habilidad especial para servir. Es decir, el equipo muchas veces necesita cierta ayuda. Hay gente que tiene una habilidad especial. A la hora que el equipo, nadie tomó la iniciativa de poner un vasito de agua, de poner un refresco o de tener algún refrigerio o cualquier otra necesidad que vea en el equipo, ese siempre está. O el equipo no llevó sus libretas de apuntes, sus agendas o cosas por el estilo, y ese está pendiente de lo que necesita el equipo. Y cuando usted viene a sentir, dice, no traje ni lapicero para anotar, no traje ni una nota, y cuando usted viene a sentir, tiene allí al ayudador proveyendo el equipo. Lapiceros si necesita, libretas si necesita, etcétera, etcétera. Estoy poniendo algunos ejemplos de las muchas necesidades que se presentan en el equipo. Que aquí le llamamos el rol de siervo,
es el que se encarga en ver necesidades esenciales, inmediatas y fundamentales del equipo para poder ver cómo las suple en el equipo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? El papel de seguidor es aquel que fortalece una iniciativa, hermanos. El seguidor es aquel que tan pronto alguien, le voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos que este es un equipo de trabajo. ¿Cuál es su nombre, hermano? Abraham. El hermano Abraham dice: yo estoy mañana a las 10 de la mañana en el lugar donde vamos a tener la campaña evangelística. Cuenta conmigo. Ahí estoy yo. O sea, fortalece el ambiente del equipo, mostrándose que él inmediatamente está secundando lo que se va a hacer. Esa es lo que hacíamos referencia. Ahora, los principios de organización. Seguimos con ellos. Así como hay roles que hay que asumir para la productividad y roles que hay que asumir para el mantenimiento del equipo, también hay roles que se deben evitar en el equipo de trabajo. ¿Cuáles son esos roles? Ahora, aquí usted no le asigna a nadie, no asigna personas, no. Cada integrante del equipo debe de evitar el asumir estos roles. Número 1, todos aquí, está prohibido aquí el surgimiento de dominadores de la discusión, de la reunión, del debate, etc. ¿Se ha fijado usted? Y esto muchas veces se da de manera inconsciente porque responde a nuestros temperamentos. Por ejemplo, el temperamento sanguíneo. Ese temperamento que es espontáneo, que primero actúa y después piensa, ¿verdad? Es como aquel que se saltó al cerco y después, ¿y cómo me lo salté? El sanguíneo es así. A menudo el sanguíneo, por su capacidad de locuacidad, tiende a ser un dominante en las reuniones. Son de aquellos que cuando comienzan a hablar hay que decirle: préstame la guitarra, por favor. No sé si tengan otro dicho aquí pero ese tipo de conducta en donde domina y solo él habla y no deja que otros participen, opinen, eso se debe de evitar. Debe de haber cortesía, respeto. Entonces cada miembro debe estar advertido. Tú no puedes asumir un rol aquí de dominador de la reunión. Ese es un rol que hay que evitar. Otro rol que hay que evitar es el de obstaculizador. Sabe que esto es una cosa tremenda. A menudo no le dice nada ahí en la reunión, pero si no está de acuerdo en algo, él va a ver cómo le pone trabas para que las cosas no se lleven a cabo. Él tal vez quiso externar: yo no estoy de acuerdo con eso, y cuando no pudo convencer al equipo, entonces él va a hacer las suyas para impedir el que se pueda llevar a cabo algún proyecto, algún plan de trabajo que se haya acordado con el equipo. Entonces nadie debe de asumir el rol de obstaculizador. Supongo que tienen una actividad y se van a mover en un bus a 50 kilómetros y todo eso, y él es el responsable, o ya sea que sea o no sea responsable de la contratación del bus. Él de alguna manera es capaz de llamar y decirle al bus: ya no necesitamos eso, y la gente se quedó esperando que llegara. Entonces ese es el rol que se debe de evitar. En tercer lugar, convertirse en un foco de atención. Muchas veces, hermanos, esto no solamente se deben a factores de temperamento, se deben también a factores de socialización o de problemas de autoestima. Y hay quienes quieren ser el centro de la atención de todo, ser el foco de atención de todo. Entonces ese rol debe de evitarse. O sea, todas estas cosas hay que ponerse en claro en el proceso de instrucción, de información del equipo de trabajo. No se permite aquí focos de atención, obstaculizadores y dominadores. Pero hay otro rol que deben de evitar los miembros del equipo: ser esquivadores.
¿Se ha fijado usted que esto lo tenemos en todo? No solo en los equipos de trabajo, esto pasa en la iglesia. Hay gente que creen que podemos nosotros ser neutrales. Y no está de acuerdo con algo que se va a hacer en la iglesia. ¿Cuál es su opinión, hermano? Me abstengo. No, me abstengo. No. No podemos ser neutrales. Su silencio, su abstención es un voto hacia lo negativo, muchas veces y por lo general dentro de la iglesia. Entonces, no podemos tener un equipo de trabajo donde la gente siempre esté esquivando compromisos, esquivando decisiones. No podemos hacer eso. Por eso es que es un rol que hay que evitar. Los miembros del equipo deben definirse. O dicen sí o dicen no, pero que se definan. Pero no deben de estar esquivando constantemente. No, me abstengo. No, yo no participo en eso. Ahí decidan ustedes. Hay quienes incluso hasta dicen, hoy no voy a asistir a la reunión, pero ahí lo que acuerden está bien conmigo. Eso no, es otra manera de esquivar. Entonces el esquivador no debe de formar parte. Muy bien. Otro elemento que hay, ya aparte de estos roles que se deben de evitar, los roles que se deben de implementar, ya sea para la productividad o ya sea para el mantenimiento, hay que desempeñar, hay que acordar, mejor dicho, hermanos, una disciplina democrática en el equipo. ¿A qué me refiero esto? Fíjense muy bien, si el equipo no adopta principios de disciplina, probablemente hayan problemas en ese equipo. Hay que acordar las cuestiones disciplinarias sobre las cuestiones de reuniones, como por ejemplo la asistencia a las convocatorias. Aquí hay que acordar qué va a pasar si tú no asistes a las convocatorias de las reuniones. Si no asistes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sanción? Entonces, la acuerdan todos. ¿Por qué es importante así? No se las imponga usted como un líder pastor, porque si no, eso va a comenzar a atrofiar la relación con el miembro del equipo. No, que la acuerden todos. Debe ser en consenso con todos, porque a la hora que le toque de aplicar la disciplina, dice, bueno, tú sabes cuál es el acuerdo, ¿te acuerdas del acuerdo que hay de sanción en el equipo? ¿Cuál es? Él mismo la sabe y la pronuncia. Y sabe muy bien que él participó en ese acuerdo. Y eso minimiza las reacciones negativas cuando se aplica la disciplina. Aparte de eso, la asistencia a capacitaciones. Usted desarrolla entrenamiento con el equipo y no le asiste. Hay un acuerdo disciplinario que ellos mismos han acordado qué es lo que se debe de hacer con ellos. Sobre el comportamiento ético o moral de los miembros del equipo, ¿qué es lo que van a acordar? Hay que implementar también una disciplina. Por ejemplo, ¿qué disciplina acuerda el equipo aplicar a sus miembros cuando viole la confidencialidad? Porque ese equipo va a bregar con información que no es de manejo general, porque es una información delicadísima. Es una información que una vez llega a las manos de una persona que no tenga la madurez adecuada o que trabaje en el periódico de mayor circulación en el país, cuando viene se convierten en zorras de Sansón. Es una cuestión que debe de tenerse mucho cuidado y hay que acordar una disciplina por eso. ¿Qué hay que hacer cuando se viola la confidencialidad del equipo? Es una cuestión tremenda. Estas cosas deben de preverse con suficiente tiempo. En segundo lugar, ¿qué disciplina acuerda el equipo cuando se esté utilizando los nombramientos para engendrar divisiones y para causar confusión? Porque a veces, hermano, los miembros del equipo de alguna u otra manera no están de acuerdo con él y comienza a crear bandos de una manera tan sutil, y cuando usted viene a sentir, siente la presión de las facciones creadas. Entonces, todo eso hay que preverlo. No hay que actuar de manera reactiva, hay que actuar de manera preventiva. Y la manera preventiva es construyendo por consenso una disciplina en esta situación. Ok,
Quiero llegar a la otra lección. Por último, también contemplar dentro de los acuerdos disciplinarios la pérdida de compromiso. Cuando usted mira la pérdida de compromiso, esa persona ya no asiste a las reuniones, no asiste a las convocatorias, ya no se involucra en los proyectos, cuando quiere va, cuando quiere no va, ya no asume el respectivo rol que tenga, ya sea de mantenimiento, de productividad. Entonces, hay una pérdida de compromiso. ¿Qué vamos a hacer? Hay que acordar la disciplina adecuada en el grupo. Cualidades de los integrantes. Vamos a hacerlo rápido porque con esto terminamos. Terminamos esta parte porque me dijeron que vamos hasta las 5, ¿va? Ese cayó el curso. Muy bien. Vamos a la primera cualidad. Busque personas que tengan la capacidad de adaptarse. Muchas veces hay factores de temperamento que nos afectan, pero a pesar de que sean temperamentales, en la medida que una persona crece y madura emocionalmente, va superando estos problemas. Y con esa gente pues se puede superar. Pero hay gente que ha tenido problemas de adaptación, no solo porque tiene un temperamento introvertido, sino que porque esta persona tiene un proceso de socialización en donde se le afectó su autoestima y viene arrastrando un problema de orden psicológico y emocional. Entonces, hay que rastrear todo esto. Los miembros del equipo, de los que integran, tienen que ser personas que tengan la capacidad de adaptarse al ambiente de trabajo, a la interacción relacional entre los mismos miembros del equipo. Segundo lugar, que sean colaboradores. Esta es otra cualidad que buscar en los miembros del equipo. No se puede concebir un equipo de trabajo cuyos miembros no tengan un sentido de servicio, de colaboración. En tercer lugar, que sean personas que sepan adquirir compromiso y cumplirlos. Es necesario que los miembros del equipo tengan esta cualidad. En cuarto lugar, que sean comunicativos en el buen sentido de la palabra, que aprendan a comunicarse los unos a los otros. En quinto lugar, que sean personas competentes. Aquí quizás voy a explicar un poquito esto. Los que van a integrar el miembro del equipo son personas que de alguna u otra manera o bien ya tienen cierto desarrollo y experiencia para lo que van a hacer dentro del equipo, o deben de estar dispuestos a desarrollar esa competencia a través de procesos de entrenamiento y de capacitación que el líder otorgue. A eso no, debe de tener competencia. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que lo competente no es importante. ¿Y cómo no es importante? Es importante el carácter, pero también es importante la competencia. Yo conozco hermanos que son santos, hermanos, pero santos, consagrados, pero que usted lo pone a hacer un servicio, por muy sencillo que sea, no se lo pueden hacer. Es que la santidad no me habilita para el servicio, es algo que yo tengo que desarrollar en adición a mi consagración, entrega o santidad que tenga en el Señor. Debe de ser confiable. Evite una persona de esas personas que dicen: es que a mí me gusta que toda la gente se informe y esté bien informada. Busque gente en quien usted pueda confiar. Porque si hay personas en quien usted no pueda confiar, que tan pronto a la vuelta, él está realmente diciendo hasta los pensamientos que usted no exteriorizó. Eso es una cosa tremenda. Debe ser una persona en quien se pueda confiar. La gente que debe integrar el equipo debe ser gente confiable. Gente disciplinada. La gente disciplinada es gente muy responsable. Es la gente que tiene ciertos estándares de vida, en el sentido de que si la reunión es a las 3 de la tarde, no le llevo a las 5. Si la reunión es a las 12, no le va a llevar a las 4 de la tarde. No.
La gente muy disciplinada sabe organizar su agenda. Es gente realmente que a menudo asume, por eso que paralelamente a esto va también la cuestión, diríamos, de responsabilidad muy de la mano con esto. Número 8, la cualidad, que sea una persona que tenga la capacidad de valorar a los demás. ¿Sabe? Yo le voy a dar un secreto. Yo aplico una cosa en el proceso de integración de los equipos. ¿Y sabe cómo yo evalúo esta cualidad? Yo agarro a los hermanos. Por ejemplo, si ellos fueran prospectos, yo le digo al hermano Abraham, me dijo, ¿verdad? Pero no de Ur de los Caldeos, no. Yo digo al hermano Abraham y le digo, ¿usted conoce? ¿Cuál es su nombre, hermano? Ervin. Le digo, hermano, usted conoce al hermano Ervin, ¿verdad? Sí, ok. Dígame en este momento 5 cualidades positivas del hermano Ervin. Y fíjese que en este experimento la gente se queda es amigo es amigo. Pero si es que como que es un carro en un atolladero que no logras y le cuesta dar, ahora le digo, ahora a ver, deme 5 cualidades negativas. Conseguí seguro, es irresponsable, no lee la Biblia, no ora. Hermano, es que el mundo nos ha diseñado, nos ha programado, mejor dicho, para ver más lo negativo en la gente que las virtudes o cualidades positivas que tiene la gente. Para ser miembro del equipo de trabajo necesitamos gente que haya sido reprogramado por el Evangelio a ver las cosas positivas antes que las negativas. Mire el gran ejemplo que tenemos de Jesucristo con las 7 iglesias de Asia. ¿Por dónde comienza? Por las cosas positivas. Pero nosotros, si me llaman a mí, ¿por dónde voy a comenzar? Vamos a comenzar por las cosas. Entonces hay que aprender. El miembro del equipo de trabajo tiene que ser persona que haya experimentado una transformación en su juicio en base al Evangelio y que aprenda a valorar a los demás, a valorar a la gente. De lo contrario, eso va a ser un obstáculo para funcionar en el equipo. Número 9. La cualidad número 9 es que sea entusiasta. Que esas personas se caractericen por eso, porque cuando no tiene cierto grado de entusiasmo desarrollado, son personas que con lo poco se desquebrajan en el equipo de trabajo. Pero el entusiasmo nos ayuda mucho a la tenacidad, a ser personas que perseveramos a pesar de. La número 10, intencionado, no malintencionado, intencionado. Esta cualidad de intencionado, déjeme explicársela, es lo contrario de ser activista. El intencionado siempre define un propósito para actuar. No es alguien que dice, bueno, vamos a hacer una campaña evangelística. ¿Y para qué? Bueno, es que vamos a hacer un convivio. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? El intencionado no, siempre busca un propósito, una razón de ser de aquello que vamos a hacer. Entonces es importante que el equipo tenga realmente esa cualidad para no simplemente promover activismo, sino que defina objetivos, que defina propósitos en todas las acciones que se van a acordar. Número 11, consciente de su misión. Cuando hablamos aquí consciente de su misión, habla tanto de la misión del equipo como del rol personal que se le atribuye. Número 12, preparado. Es decir, un miembro del equipo, cuando habla aquí de preparado, es una persona que constantemente está actualizándose para estar a la altura de su responsabilidad y a la altura de las funciones que va a desempeñar. A eso se refiere cuando habla de preparado. Número 13, que valora las relaciones.
Cualquiera puede confundirse, cualquiera confunde el número 8 con el 13, pero son dos cosas distintas. Una cosa, alguien puede valorar a los demás y con todo eso tener la deficiencia de valorar las relaciones. Cuando dice aquí valora las relaciones, es aquel que no esquiva la convivencia social con los demás. Es decir, valorar las relaciones es cuando usted anhela comunicarse con los miembros de su grupo, compartir con ellos, convivir con ellos, convivir con la gente o los integrantes del ministerio que están bajo su responsabilidad. Esa es valorar la relación. Cuando la gente no valora la relación, ¿se ha fijado? Yo tengo un ministerio que estimula la convivencia en las iglesias locales, porque eso se desarrolla intencionalmente. Entonces, fíjense muy bien que hay gente muy buena, por cierto, pero hay gente que siempre tienen una excusa. No, yo no puedo ir a la reunión, yo no puedo participar de esa actividad, yo no puedo ir con ustedes a la excursión. Es decir, son buena gente, pero tienen un problema social en su vida. Y para poder desarrollar la convivencia es de desarrollar en ellos el valor de relacionarse con los demás. Entonces, imagínense un miembro del equipo que no valora las relaciones. ¿Cómo voy a lograr consolidar la convivencia del equipo si tenemos gente que no valora el relacionarse? Es a eso que hacemos referencia. Número 14, practica el mejoramiento personal. Lo que hemos hablado aquí en términos de liderazgo se aplica también a nivel de personal. ¿Se ha fijado que hay gente? Salud. Estos cursos dan alergia, hermano. A mí se me había olvidado de darles. Fíjense que hay gente que tenemos muchos hermanos, incluso líderes, miembros del equipo, que se conforman con lo que han logrado, con lo que son como personas. Y hay gente que no, que cada día quiere ser mejor, que cada día quiere superar, que cada día quiere mejorarse como persona. Es a eso que hacemos referencia. Los miembros del equipo deben de ser personas que anhelen, que deseen mejorar. Y usted me dirá, hermano, ¿y a dónde consigo este tipo de gente? Pues por eso es que cuesta construirlo, porque cuando usted no tiene gente que está ya formada con estas cualidades, usted tiene que comenzar un proceso de reclutamiento y de entrenamiento para ir desarrollando estas cualidades en las personas. Por eso es que esto lleva muchas veces tiempo para lograrlo. Número 15, desinteresado. Desinteresado no en el sentido de ser negligente a sus responsabilidades, sino desinteresado en el sentido de ¿y qué provecho voy a tener yo? ¿Y qué beneficio me voy a sacar de esto? No, es a eso. Estamos sirviendo para la obra del Señor, estamos sirviendo para la obra del Evangelio, para la iglesia, y por lo tanto el único interés que debe de predominar es el interés de que el reino de Dios se profundice y se extienda en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Y por lo tanto eso es lo que lo debe de motivar, no los beneficios personales. Número 16, esta es otra cosa muy parecida a la valoración de las personas, orientado a la solución. Fíjese bien, esta es otra parte sensible, porque el mundo también nos ha programado. Estamos programados más a volvernos parte del problema que a volvernos parte de la solución. Los miembros del equipo de trabajo tienen que ser personas que se vuelvan parte de la solución y no que se vuelvan parte del problema y lo hagan más intenso o más difícil de solucionar. ¿Se ha fijado que muchas veces en el momento en que se afronta un problema, hay quienes lo complican, pero hay quienes no, buscan alternativas de cómo solucionarlo? A eso nos referimos, a ese tipo de personas que siempre tienen una actitud para que el problema se solucione. Es a eso que hacemos referencia. Y por último, y para concluir esta ponencia,
tiene que tener tenacidad. Una tenacidad, ¿saben lo que es tenaz? Ser tenaz, ¿verdad? El que es tenaz se caracteriza porque nunca se da por vencido. El tenaz es aquel que persevera, no importa. Miren, la mejor ilustración de tenacidad en la Biblia se refiere a aquella mujer, no sé si era de Sirofenicia, aquella mujer que se acerca a Jesús y cuando él se había ido a esos sectores y le pide que le sane a su hija. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Fíjese la respuesta del Señor. ¿Cómo le dice? ¿Se recuerdan del pasaje? Es justo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Era para darse la vuelta y regresarse a la casa. Pero mire la tenacidad de la mujer. La tenacidad de la mujer dice, aún los perrillos comen de la migaja de su Señor. No se dio por vencida, sino que perseveró en medio de las circunstancias que no le eran favorables, no se dio por vencido. Eso es ser tenaz. La tenacidad es importante en el miembro del equipo de trabajo, porque un equipo de trabajo va a enfrentar obstáculos, va a enfrentar problemas, va a enfrentar juntamente con el líder principal, va a enfrentar oposición. Liderazgo eficaz. Usted lo tiene ahí como liderazgo eficaz, ¿verdad? Liderando eficazmente. Vamos a tratar la manera de ver cómo nosotros podemos liderar, dirigir de una manera más eficaz. Fíjense muy bien, y a un día de esto yo les comentaba esto, pero hoy ya a través de la ponencia lo vamos a hacer mejor. Cuando yo soy designado para dirigir una iglesia, como líder yo tengo 3 caminos para dirigirla. Número 1, tengo el camino de la autoridad. Yo soy el pastor nombrado legítimamente para esa iglesia. Tengo la autoridad. Número 2, tengo el camino del poder. Y número 3, tengo el camino de la influencia. Como líder, ¿cuál camino es el que mejor me conviene y me convierte más eficaz para poder dirigir? Hay muchos líderes que lo que han hecho en el camino eficaz es la autoridad, y aquí el que manda soy yo, y cuidadito con que usted se me ponga un poco malito porque ya sabe lo que le va a pasar. Ponen la autoridad. Otros recurren realmente al poder y viven disciplinando constantemente. Y otros toman el camino de la influencia. Esa capacidad de influir en las personas para que hagan las cosas voluntariamente y entusiastamente. Por eso es que en la parte de la autoridad, usted, claro, tiene el derecho, pues autoridad es eso, tener el derecho para exigir que se le acaten las indicaciones. En el caso del poder, usted tiene la capacidad de recompensar y tiene la capacidad de castigar. Pero con la capacidad de la influencia, usted tiene esa gracia especial para hacer que la gente le siga y coopere voluntariamente y entusiastamente. Yo quiero concluir y cerrar este seminario dando la recomendación número 3. No cabe duda de que todos nosotros podemos volvernos líderes eficaces, minimizando el uso de la autoridad, minimizando el uso del poder y usando más la influencia. No le digo que renuncie a la autoridad, porque hay veces que hay que hacer uso de ella. No le digo que renuncie totalmente al aspecto del poder, porque legítimamente, bíblicamente, es legítimo disciplinar en ciertos momentos. Pero digo yo, para liderar, minimice el uso de la autoridad,
minimice el uso del poder y haga más uso de la influencia. Usted me dirá, pero ¿y eso cómo lo logramos? 8 herramientas le voy a dar rapidito. 8 herramientas de cómo ejercer influencia. Vamos, en primer lugar, ¿cómo podemos construir influencia nosotros en la gente? Fíjense muy bien, todo esto está incluso no solo sustentado en la Biblia, sino corroborado por la psicología del liderazgo. Fíjense muy bien, lo primero para construir influencia es hacer que las personas se sientan importantes. Eso es lo primero. Tú quieres que la gente acate lo que tú le indicas voluntariamente, entusiastamente, hazla sentir importante. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros que la gente se sienta importante? Hay varios factores. Número 1, tienes que aprender a escucharlas. Escucha lo que dice. Muchas veces nosotros como líderes tenemos el grave problema que hablamos demasiado y no desarrollamos el arte de escuchar. Ve que la gente llega a consejería pastoral, por ejemplo, y comienza a contar el problema y la interrumpimos y comenzamos, mire hermano, que aquí, y ya sacamos conclusiones, recomendaciones, lo que debe de hacer, y no dejamos ni siquiera que nos contara bien el problema para entenderlo. Eso crea emocional o psicológicamente en la persona que usted no es importante para ese pastor. Entonces aprenda a escuchar. Fíjense muy bien. Cuando usted aprende a escuchar, no significa que usted va a estar de acuerdo con todo lo que dice. Porque hay veces que nosotros creemos que si vamos a escucharlo todo, pues hay que estar de acuerdo. No. Habrá muchas cosas que esa persona le va a externar, le va a decir, con las cuales usted no está de acuerdo y nunca lo estará. Pero si usted lo escucha, usted va a lograr entender mejor su comportamiento, va a lograr entender las causas del por qué está pasando lo que está pasando. Escuche, como dice acá, sus temores, escuche sus sueños, escuche sus metas, escuche sus aspiraciones. Que le diga, que le cuente todo lo que le pasa, escúchelo. La gente, y eso está demostrado por la psicología, la gente desarrolla un sentido de valor personal cuando está frente a alguien que lo sabe escuchar. Así es que, ¿quiere usted comenzar a construir influencia? Aprenda a escucharlos. Si usted siente que habla demasiado, póngase a... Porque mire, le digo, porque eso de aprender a escuchar, por eso se dice que es un arte. Usted no nació con un chip que lo convierte en buen escuchador. No, es algo que uno tiene que aprender a desarrollar en la vida, a escucharlo. Ahora, en segundo lugar, observe, en la medida que escucha a la persona, observe su comunicación no verbal. La teoría de la comunicación nos enseña que la persona que se comunica expresa el 40% de manera verbal y el 60% de manera no verbal. O sea, la gesticulación que usa la gente a la hora que se está comunicando dice más de lo que está diciendo con palabras. El que desarrolla el arte de escuchar, también desarrolla el arte de observar la conducta no verbal a la hora que la persona está externando. Por eso es que observe sus gestos, observe su actividad, observe su pasividad. Observe todo eso a la hora que le está comunicando. Todas estas ponencias, si en un dado caso no haya todavía estabilidad desarrollada, somos retados y desafiados a poder aprender a dirigir con influencia. Y hay que aprender a observar la comunicación no verbal.
En tercer lugar, y esto es un reto grandísimo, cuando la gente se está comunicando con usted, trate de entender sus sentimientos. Eso significa, en otras palabras, que si usted logra entender sus sentimientos, usted va a entender sus frustraciones. Usted va a entender su desánimo, su pasión, sus enojos, sus alegrías. Aprende a entender sus sentimientos. Repito y reitero, todas estas cosas, de una manera inconsciente, en el subalterno va a ir desarrollando un sentido de que usted le valora. ¿Por qué? Imagínense que por lo general ese tipo de personas vienen de hogar. Si es un hijo, su padre no es, su madre o su padre no le escucha. Si es en la escuela, sus maestros, sus catedráticos no le escuchan. Y ahora llegó a la iglesia y también el pastor no le escucha. Todo eso atrofia la autoestima de las personas. Ahora, cuando se enfrentan a un líder que ha desarrollado el arte de escuchar, ha comenzado a reconstruirse la valía de esa persona. Y están desarrollando de manera inconsciente en ellos un sentido de que al fin encontró a alguien que los está valorando. Y ese sentido de cuando él se siente valorado por ese líder, está dispuesto a acatar indicaciones. Por eso es que decimos, es la manera de construir influencia sobre ellos. Esto es lo primero. La número 2. Hágalos partícipes del aporte de ideas y de las decisiones. Lidere de esta manera su equipo de trabajo, a su iglesia. Hágalos partícipes de las ideas. Veamos que lo que no implica esto. No implica que se debe hacer todo lo que la gente propone. Pero escúchelos y denles oportunidad que ellos aporten sus ideas. El fracaso de muchas iniciativas de nosotros como líderes está en que la gente no se siente parte de las decisiones que el líder tomó. Y por lo tanto, cuando usted le da indicación de que haga algo en función a lo que usted ha decidido, no lo acatan. O si lo acatan por respeto a la autoridad o por temor al poder que usted tiene. Pero si usted los hace a ellos partícipes de las ideas y de las decisiones, entonces esas personas se van sintiendo parte de lo que usted les va a indicar a que hagan, porque ellos construyeron junto con usted lo que ahora se está ejecutando. En segundo lugar, lo que sí implica que usted va a aprovechar el potencial de aporte que su cuerpo de líderes o la iglesia en general tiene en sí mismo. Porque ellos se volvieron parte, dando ideas, aportando para las decisiones que hay que tomar. Todo esto, hermanos, es sencillo cuando escuchamos esto, no es una gran idea, pero son cosas que se miran pequeñas, pero son las cosas que nos han llevado al fracaso por no ponerlas en práctica. Así es que haga que la gente aporte sus ideas, y cuando usted vea que sus ideas tienen validez y que son útiles, échelas a andar. Lo que se debe de evitar en este proceso: pedir una idea o aporte a una decisión que usted ya de antemano decidió hacer. Eso lo llevan a usted a perder su influencia ante ellos. Supóngase, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Los servicios de los domingos los vamos a hacer de 4 a 8 de la noche, para poner un ejemplo. Y viene usted y viene ante la congregación o viene ante el cuerpo de sus líderes y dicen: hermanos, quiero discutir con ustedes, quiero escuchar sus ideas sobre esto. ¿Qué les parece si cambiamos el horario de nuestros servicios dominicales? ¿Y a qué horas ustedes proponen? Y todo mundo
Hagámoslo de 10 a 12, hagámoslo de 9 a 11. Y comienza, bueno, escuchó todas las ideas. Dice, bueno, yo creo que lo vamos a hacer de 4 a 8 de la noche. Ya era una decisión tomada. ¿Para qué llegó a consultarle? Si ya tenía una decisión tomada. Todo eso trunca la influencia suya sobre ellos. Usted necesita respetar, escuchar y adoptar aquellas sugerencias que son razonables, que son bíblicas, que son positivas. Y es así como se construye influencia. Tercera herramienta, modele el trabajo que usted espera que hagan. Modélelo. Muchas veces nosotros tenemos ese grave problema. Casi por lo general decimos que se hagan, pero no decimos cómo se debe de hacer, cómo ilustrar que eso se haga. Yo me recuerdo hace algunos años, tenía un supervisor de región en el país que tenía una obstinación porque no se implementara un proyecto en su región. Y siempre había una excusa para una, para lo otro. Usted le daba una idea, le salía adelante con una excusa y así. Yo recuerdo que me detuve un momento y le dije, hazme un favor, déjame trabajar contigo en la región. Y déjame, sin anular tu autoridad, sin anular lo que tú representas en la región, y sin esperar que yo vaya a tomar una medida represiva en contra de ti, dame una oportunidad, voy a trabajar contigo. Y ya cuando yo le dije que yo iba a hacer lo que para él tenía 1000 excusas para no hacerlo, allí sí él se quedó y me dijo, ok, está bien. Acordamos, agendamos y me fui para. Y comenzamos a hacer lo que le habíamos recomendado hacer. Y la gente se volcó a hacerlo, el proyecto que queríamos implementar en el lugar. Pero en todo eso, yo poco a poco lo fui incorporando. Y le dije, mira, ¿crees que tú puedes seguir haciendo esto? Porque yo no me quedo aquí todo el tiempo. Yo solo vine para ayudarte a despegar con el proyecto y tú lo continúas. Y así lo hicimos. Terminamos, el proyecto se echó a andar y luego vino él y quedó enrumbado dándole continuidad al proyecto. Si yo en el momento, yo tenía 3 opciones. O hacía uso de mi autoridad y lo obligaba, que estaba bajo mi responsabilidad como supervisor de región. Tenía el poder incluso de decirle, si tú no lo haces, yo pongo a otro supervisor de manera inmediata. Tenía el poder para hacerlo. Pero yo opté por el camino de la influencia. Irme a su lugar, hacer lo que yo le estaba mandando a hacer, y luego él se quedó contento haciéndolo después. Siempre existen esas 3 vías, y la vía de la influencia es mucho más eficaz que la otra. En la iglesia local, para ilustrar esto y concluir con esto, en la iglesia local yo tenía un problema entre líderes. Había un hermano que tenía la responsabilidad de poner unas cosas en todo un ventanal que hay en el Tabernáculo Nacional, y luego él no lo podía hacer solo, necesitaba la ayuda de otro líder que le alcanzara una escalera. Y le decía, mira, alcánzame la escalera, pero lo hacía con un tono y lo hacía con una forma autoritativa que el otro le decía, que te ayude otro. ¿Por qué no llamas a otro? Ahí, mira, allá está fulano de tal, ¿por qué no lo llamas y le dices? Entonces vino el otro hermano, el que estaba pidiendo el favor, se viene corriendo donde mí cuando vio que yo salí de la oficina y estaba sobre la plataforma del tabernáculo. Y vino corriendo. Me dice, mire hermano Sarceño, dígale a fulano de tal que me vaya a traer la escalera y me vaya ayudando. Y le dije, ¿y eso es todo lo que necesita? Sí. Y el otro, viendo que ya habían puesto la queja,
Dijo, viendo, y entonces, llámelo y dígale. Eso es lo que necesita, sí. Me bajé de la plataforma, me fui para la bodega, agarré la escalera y pasé frente al otro, y el otro lo veía. Lo que yo venía. Y él se lo puso. Le puse la escalera ahí. ¿Y necesitas que la tenga? Sí. ¿Le puedes ayudar? Sí, pastor. Al que no quería ayudar. Hermano, es que muchas veces la manera de influir en la gente es la mejor manera de que ellos acaten. Yo tenía la autoridad como pastor para decirle, hey, ya te dijeron aquí que ayudes, ¿y qué pasó? Tenía el poder para poder reprenderlo y hacer otras cosas más. Pero siempre lo más productivo, lo más edificante, es que recurramos a la influencia antes que la autoridad y que el poder. Eso es lo que queremos ilustrar en esta parte. Ya casi terminamos, hermano, ya casi. Entonces, uno cuando modela el trabajo que hay que hacer, influye en cierta forma en el subalterno en varias maneras. Una de ellas es que cuando mira el subalterno que tú haces lo que estás mandando a hacer, ahora dice él, sí se puede hacer. Si el pastor lo hizo, si el líder lo puede, sí se puede hacer. Y captan una idea de cómo se puede hacer. Así es que lo primero que se hace con esta tercera herramienta de influencia es que usted demuestra que es posible hacer lo que se está mandando hacer. Así es que le infunde certeza a aquel que se le manda hacer lo que se le está indicando. En tercer lugar, facilita cómo hacerlo. La instrucción teórica cobra eficacia cuando se modela cómo hacerlo. Lo que hablábamos el día de ayer, en el caso de Jesucristo, siempre modelaba lo que después mandaba. Él nunca mandó a echar fuera demonios sin enseñar a la gente cómo hacerlo. Nunca los mandó a ellos a que fueran y tocaran una puerta para que hablaran del evangelio del reino sin antes él hacerlo. O sea, lo que los discípulos hacían es porque ya Cristo se los había modelado. Y eso hacía, indudablemente influía en los discípulos para que ellos vieran que lo que les estaba mandando a hacer era posible. Y en segundo lugar, Jesucristo a menudo, aparte del ejemplo, daba instrucción teórica para eso. Y que es una cuestión bastante importante también. El ejemplo establece influencia. Lo que significa, en otras palabras, cuando usted ejerce y opta por la influencia, usted elimina la obligación que se puede imponer por autoridad y por poder para poder provocar en la gente una respuesta, una obediencia espontánea y entusiasta, no sintiéndose presionado por las amenazas o por lo que usted representa como autoridad en la iglesia. Cuarta herramienta para que usted ejerza influencia: reconozca el trabajo que se realiza. Esto requiere del líder lo siguiente: renunciar al egoísmo y a la timidez. Fíjense muy bien. Uno debe de aprender a reconocer y a externarlo el buen trabajo que hace la gente que nos ayuda. En los liderazgos mundanos, los subalternos sudan la camiseta, pagan el precio, pero quien recibe los honores es el líder. Ese es el que lleva todos los premios, las placas, los reconocimientos, etc. Eso es lo que hace el modelo de allá. Pero usted debe de aprender a cambiar esa forma y actuar con los valores del reino. Reconozca el trabajo que se realiza. Jesucristo en la parábola de las minas nos enseña cómo se reconoce. No hay nada de malo en reconocer el trabajo de la gente. Y cuando usted reconoce el trabajo de la gente, usted requiere renunciar a cuestiones egoístas en su vida. ¿Por qué?
Cuando usted reconoce a la gente, usted tácitamente le está dando a conocer a la gente que de todos los logros que se han hecho, no todos los méritos son suyos. Y por lo tanto, si no estamos dispuestos a renunciar a esa medida egocéntrica, nunca le vamos a reconocer a la gente. Entonces, aprendamos a ser humildes. Los líderes cristianos, los líderes bíblicos, tienen esa cualidad del Maestro, tienen esa cualidad de Jesucristo, de ser humildes y reconocer a la gente lo que está haciendo. Muchas veces el líder tiene problemas temperamentales y es un poco tímido. Dice, pero es que yo quiero reconocer a la hermana Enriqueta por el trabajo que está haciendo con las damas, pero no siento el valor para hacerlo. Renuncie a su timidez también y reconozca a la gente. Cuando usted le reconoce el trabajo a la gente, usted está construyendo influencia. Cuando usted no reconoce el trabajo a la gente, usted está optando por otra manera de dirigir, menos por el medio o por la herramienta de la influencia. El efecto personal que esto produce una conciencia de cuánto valoramos y apreciamos a las personas. Cuando, yo me recuerdo cuando comencé a tener ciertas reacciones de algunos líderes, porque no crean que yo he hecho esto toda mi vida. Yo he cometido miles de errores como cualquier otro líder, pero cuando he descubierto estas cosas y las he aplicado, he aprendido cómo muchas veces hubo una hermana que su nombre era, por cierto, Cordelia, y me recuerdo esa hermana que me dijo, ay, hermano pastor, yo pensé que a usted no le importaba lo que yo hacía. ¿Ve usted? Pero cuando se le reconoce, se produce esa conciencia que usted aprecia y valora a la persona y a lo que hace. Y eso es la manera de construir influencia. En tercer lugar, tiene un afecto laboral. ¿Cuál es el afecto laboral? Aumenta la productividad. Usted quiere tener gente que no rinde lo que puede rendir, no le reconozca el trabajo. Pero cuando usted le reconoce el trabajo que está haciendo, eso aumenta la productividad y eso es bíblico. Se lo voy a poner el ejemplo de la parábola que les acabo de mencionar. ¿Por qué escondió el talento aquel? ¿Se recuerdan de la parábola? Se llenó de temor y el temor realmente lo llevó a la improductividad. Miren los otros reciben y lo multiplican en cierto porcentaje cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros no reconocemos la labor y el trabajo de la gente, eso baja la productividad de la gente. Pero cuando usted constantemente está reconociéndolo, está construyendo influencia sobre ellos y está aumentando la productividad de ellos. Esto es un factor bien importante. Estamos a medio camino de la jornada. Vamos a comenzar la número 5. Trate a las personas como capaces y talentosas. Ay, hermanos, este es uno de los errores que nosotros cometemos. Se puede imaginar qué hubiera pasado con los apóstoles si Jesucristo los hubiera tratado como incapaces, como personas sin talento, porque busque el trasfondo de ellos. Ninguno de ellos había salido de una escuela rabínica. Ninguno de ellos eran servidores del templo. No eran sacerdotes ni levitas, y mucho menos del sumo sacerdocio. Ninguno de ellos. Pero Cristo pudo ver en ellos lo que los líderes religiosos de Israel nunca hubieran visto en ellos. Esa es la capacidad del líder, de ver a las personas no en su condición presente, sino en lo que pueden llegar a ser. Como le dijo Napoleón, ¿verdad? Aquel que lo ayudó.
¿Qué tal como estás, capitán? Y él no lo era para ese momento. Y él lo creyó y en realidad lo convirtió en ese momento en capitán. Entonces, tener esa gracia para ver a la gente en su dimensión futura nos ayuda a establecer influencia. Si usted mira a la gente con todas las limitaciones presentes, ni siquiera usted, si el Señor nos hubiera tratado así, usted y yo no estuviéramos aquí como líderes. Pero Él no vio el presente nuestro, sino lo que podía Él llegar a hacer con nosotros en el futuro. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Tratemos a la gente como gente que es capaz y talentosa. Cuando usted hace eso, eso los ayuda. ¿Sabe por qué? Yo no sé si ustedes habrán vivido esta experiencia. Seguro que sí, porque esto es bien común. Pero muchas personas tienen un concepto de sí mismo que está por debajo de lo que verdaderamente tienen como potencial. Yo he tenido la bendición, yo creo que una de los privilegios más grandes que Dios me ha dado a lo largo de los años es tomar personas que incluso no tenían casi educación académica. Actividad. Muchas veces hay gente que en el proceso que supervisa dice, esto no está bien, esto lo debes de hacer así, esto no está bien, esto lo debes de... Y eso es una cancioncita que hasta se la aprenden los subalternos. No, aprenda a confiar. Sí, supervise, sugiera, lleve a cabo obras de mentoría, pero trate la manera de no anular el que ellos empleen su propia creatividad e iniciativa para hacer las cosas. Convierta los errores en escuelas positivas de aprendizaje. No sé cuántos de ustedes ven televisión. Ustedes están desconsagrados aquí. No sé si escucharon a la señora Obama. Me llamaba la atención porque mi hijo predicaba no hace mucho sobre eso y hacía alusión a eso, que la señora de Obama, la que está por salir, la primera dama, dijo que todos los éxitos están construidos sobre el fracaso. Y cualquiera puede decir, es que paradoja más grande la que está diciendo esta señora. Pero eso es una realidad. Nosotros creemos que Dios nos ha diseñado para aprender solamente a través de las cosas positivas que hacemos. Pero también está comprobado que el hombre aprende de los fracasos y de los errores que tiene en la vida. Así es que si los fracasos nunca se deben de tomar como un elemento para destruirnos, para postrarnos y para dejarnos fracasados en el camino. No. Convierta los fracasos en escuela positiva de aprendizaje. Todos nosotros los líderes hemos fallado, hemos cometido errores, hemos cometido equivocaciones. ¿Saben por qué? Porque el don de la infalibilidad Dios se la dio solamente a la palabra de Dios y Él. Pero usted y yo somos falibles, nos equivocamos y muchas veces nos olvidamos de eso. Y cuando los subalternos que están bajo nuestra responsabilidad se equivocan, ¡wow!, buscamos el martillo más pesado. No, convierte ese fracaso en una escuela positiva de aprendizaje. Reúnase con él, asesore, ayúdele a encontrar dónde estuvo la falla y permita que él corrija eso. Pero ¿qué es lo primero que hace muchas veces el líder que no lidera con influencia? Lo primero que hace es removerlo del lugar, quitarlo del cargo. Y dice, no va más. No necesita quitarlo. Solo necesita ayudarlo que él aprenda del fracaso que tuvo. Y una vez usted hace eso, construye influencia sobre él. Y sabe muy bien que
a pesar de los fallos, cuando lo miran venir, no lo miran con terror y con temor y dicen, se terminó todo mi ministerio, se terminó mi liderazgo. No, lo ven como un hombre que puede brindar consejo, ayuda, asesoría, y así se construye influencia sobre ellos. Así que esto estimula el rendimiento y el desempeño también. Terminamos. Hoy sí, hermanos. Los predicadores decimos, y para terminar. Y sí, vamos a ver, para terminar. Contagie a los subalternos con entusiasmo. Que vean en usted, y esto ya no me voy a detener mucho porque ya lo hemos hablado. Si usted realmente, mire, el contagio en usted es como la gripe. La gripe se transmite. Mire y observe detenidamente a muchos líderes y usted trata con sus subalternos. Yo lo invito a hacer algunos experimentos que yo he hecho. Yo he tratado la manera de descubrir líderes que encarnan un entusiasmo tremendo y me voy a los subalternos. Ve a los subalternos. Todos ellos como que estuvieran conectados en el mismo enchufe. Todos ellos. Y no importa si están pasando una etapa difícil, pero ellos están, gloria a Dios, el Señor está en control de toda la situación. Pero están con un entusiasmo tremendo. Pero nunca usted podrá construir influencia si ante todos los fracasos o ante todo lo negativo que le pasa en la vida, o aún incluso ante las cosas positivas, usted las presenta sin ponerle entusiasmo a lo que usted dice que debemos de hacer. Por ejemplo, ¿cómo presenta la misión, la visión, los valores, los proyectos de trabajo en su iglesia local? ¿Cómo? Miren en usted un entusiasmo tremendo. Si no miran ese entusiasmo en usted, ¿cómo espera que la gente que está bajo su responsabilidad se contagie con lo que usted está presentándoles? Entonces, se construye influencia mediante el entusiasmo. Cuando se presentan estas cosas sin entusiasmo, de eso carece de impacto. El entusiasmo comienza con usted. El entusiasmo es como una mecha encendida. Es como una antorcha encendida en usted. Y el entusiasmo tiene que comenzar a encender a otras personas con lo mismo que usted enciende. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés dijo al Señor, Señor, esta carga que me has puesto es demasiado pesada? No la puedo llevar más. Si tú no me quitas y minimizas esta carga en mí, mejor llévame a tocar en la puerta. No, y todavía no estaba San Pedro. Mejor llévame contigo. Y Dios escuchó la oración de un líder abrumado por las circunstancias. Y le dijo, mira, escógeme 70 personas y yo tomaré de tu espíritu. Fíjense muy bien, él no está diciendo yo voy a derramar de mi espíritu. Dice, yo voy a derramar de tu espíritu y lo voy a poner en los 70 que tú escojas. Así que en este caso Moisés se volvió como una vela en donde cada uno de los 70 prendió su mecha para quedar afectados por la misma luz que él tenía. Así es el entusiasmo. ¿Dónde los subalternos van a aprender y van a recibir el entusiasmo? De su líder. Necesita, por lo tanto, que el entusiasmo comience con el líder. Muy bien, esta octava herramienta del entusiasmo es la que corona todas las herramientas. Todos deben de ser afectados en conjunto por el entusiasmo. Una iglesia entusiasmada es fruto de un líder entusiasmado. Un cuerpo de líderes, un cuerpo de equipo, un equipo de trabajo entusiasmado es fruto de un líder entusiasmado. En la medida que ejercemos entusiasmo, también ejercemos influencia. Mire, mande a hacer cualquier cosa a una persona entusiasmada y nunca le dirá que no. ¿Por qué? Porque el entusiasmo construye influencia. Vamos a terminar, hermanos.
Si, yo creo que algunos de ustedes, la mayoría está cansados, si quieren ponerse de pies, yo quiero tener una oración. No es la oración de cierre, nuestros hermanos lo van a hacer, pero yo quiero agradecer su paciencia. Hemos orado para ser un instrumento de bendición a su vida. Espero que todos ustedes como pastores y líderes de ministerios hayan sido afectados por el Señor a través de todas estas ponencias que hemos tenido. Yo les aconsejo que al regresar